En el video de hoy estaremos haciendo Nezuko de Demon Slayer. Este video me lo pidieron en los comentarios, así que recuerden, si ustedes quieren que les haga un personaje que les guste, me lo pueden poner en los comentarios y lo estaré trayendo próximamente al canal. Para este dibujo empezaremos haciendo una cuadrícula 6×4 y también haremos este rectángulo para utilizarlo como guía. Aquí les dejo las medidas exactas. Y ahora sí, ya con las medidas listas vamos a empezar haciendo la cara de Nezuko con el rectángulo que hicimos. Voy a empezar haciendo la barbilla que estará casi en el medio del rectángulo y a partir de ahí empezaré a hacer los cachetes. Un cachete estará un poquito más pronunciado que el otro por la posición del personaje. Y ya con la forma de la cara lista empezaré a hacer las cejas en el límite superior de la cuadrícula que hicimos. Las cejas estarán un poquito inclinadas hacia abajo por la expresión que tendrá Nezuko con este dibujo. Ya con las cejas listas estaremos haciendo un poquito más abajo esta línea de expresión y abajo de esta línea de expresión estaremos haciendo el ojo. Empecé haciéndole estas líneas que serán para la parte superior del ojo y también le haremos las pestañas. Este personaje tiene los ojos bastante grandes, así que no los cerraremos por completo, simplemente haremos una línea arriba y haremos otra línea abajo y también le haremos las pestañas. Ya con estas dos partes listas simplemente haremos el iris en medio de ellas. Y ahora el otro ojo lo estaremos haciendo exactamente igual. Si a ustedes les está costando un poquito hacer los dos ojos exactamente igual, les recomiendo que hagan dos líneas guías usando como referencia el primer ojo que hicieron. Y ahora sí, ya con los dos ojos listos vamos a hacer esta pequeña línea para la nariz y también haremos la boca. Le haremos la boca abierta porque tendrá una expresión muy sonriente y gracias a esto también se le verán la lengua y los dientes. Y ya que tengamos la boca lista simplemente vamos a hacer esta pequeña línea de expresión abajo de ella y también yo corrigí un poquito la forma de la cara que me había quedado este cachete un poco caído. Y ahora sí, ya con todo esto listo vamos a hacerle la forma de la cabeza. Para esto simplemente vamos a dar una forma ovalada en la parte superior del rectángulo que hicimos como guía. También recuerden ir haciendo esta forma ovalada con algunos pelitos que son muy característicos de este anime. Y ahora sí, ya que cerremos la cabeza llegando al otro extremo vamos a hacer también las orejas de Nezuko. Las orejas no tienen mucha ciencia, simplemente vamos a darles una forma redondeada en la parte de abajo y pasar un mechón que tapará un poquito de la oreja. Vamos a hacer esto de los dos lados y en cada oreja pasará un mechón tapándola un poquito. Ya con esto listo hice la pupila de Nezuko y también hice el cuello. Y ya con todo esto listo vamos a darle forma a la ropa. Para la ropa vamos a empezar haciendo esta línea alargada que llegará a la cuarta fila de cuadros. Ya con esto listo haremos esta especie de rectángulo que conectará con el cuello. Antes de seguir con la camisa de Nezuko haremos estas dos líneas alargadas que nos servirán para delimitar dónde irá la bata. Y ahora sí, ya con estas líneas listas vamos a seguir con la camisa. A la camisa le seguí alargando esta línea y también le di forma de una especie de rectángulo. Y ahora a la par de ese rectángulo largo hice otro más pequeño y también le di estas líneas a toda la camisa que son parte del diseño. Ahora vamos a hacer rápidamente estas dos líneas horizontales y las vamos a detallar porque son parte de la ropa de Nezuko. Ahora vamos a hacer todas estas formas cuadradas y luego haremos esta especie de cordón que tendrá un nudito en el centro. Si les soy sincero, nunca he visto este anime, entonces no sé cómo se llaman todas estas cosas que tiene Nezuko en la ropa, así que una disculpa. Si ustedes saben cómo se llaman me los pueden dejar en los comentarios. Y ahora sí, simplemente vamos a ir haciendo el contorno de la ropa y después vamos a detallar rápidamente todo. Y ahora pasemos a hacer el pelo. Vamos a empezar marcando rápidamente dónde estará el límite de la cabeza y también voy a hacer esta pequeña parte que se verá del hombro y este triángulo para marcar el pelo que estará atrás de Nezuko. A partir de este triángulo también haré una línea que estará sobre la ropa de Nezuko que será un mechón que pasará por delante. Ahora haremos esta línea larga que llegará hasta el centro de la cabeza para completar este mechón. Lo vamos a alargar un poco más hacia abajo y los vamos a conectar y ya con eso tendríamos listo este mechón. Ahora a la par de este mechón vamos a seguir haciendo la parte del hombro que nos faltó y también le daremos forma a la bata. Ya con la bata lista ahora vamos a hacer este mechón que estará a la par del hombro. Este mechón lo conectaremos con la línea que hicimos al inicio para limitar la cabeza. Ahora haremos rápidamente este pequeño lacito y también le daremos la forma a la otra mitad de la cabeza. Y ya con esto listo haremos exactamente igual que en el otro lado. Primero haremos esta pequeña parte de hombro y haremos este triángulo para marcar el pelo que estará atrás de Nezuko. Pero antes de continuar con el pelo vamos a hacer primero la mano. Para la mano simplemente vamos a darle un contorno a la línea guía que hicimos y para los dedos estaremos haciendo exactamente igual. Le daremos un contorno a las líneas que hicimos siguiendo la misma forma que tiene la guía. Vamos a hacer estos tres dedos que son los que se le verán por la perspectiva y también le haremos un pulgar que se verá al fondo. Y así de fácil tendríamos lista la mano y ahora sí vamos con el pelo de nuevo. Para el pelo simplemente haremos este mechón que conectará con la mano y con la oreja de Nezuko. Ahora al igual que en el otro lado simplemente haremos el hombro y parte de la bata que conectará con el límite de la hoja. Ahora haremos este par de líneas para el brazo y también haremos esta gran manga que tapará
hará parte de él. También haremos este mechón que pasará por debajo de la mano de Nezuko y también haremos un mechón al lado derecho. Este mechón terminará en el límite de la hoja y lo seguiremos alargando más o menos hasta la altura del ojo. Y ya con este mechón listo simplemente haremos este otro más pequeño y ya conectaremos todo el pelo con el lazo. Y ya por último simplemente le daremos un poco más de detalle al pelo y también detallaré las orejas que se me había olvidado. Y ahora sí, ya con todo esto listo, así nos ha quedado este boceto. Y ahora sí, llegamos a la parte del delineado. Para este delineado estaré utilizando delineadores o estilógrafos de la marca Staedtler y Sakura Pigma Micron. Estaré utilizando uno del tamaño 0.3, uno del tamaño 0.1 y otro del tamaño 0.6. Yo voy a empezar delineando la cara porque siento que es la zona más delicada y con la que hay que tener más paciencia, pero ustedes pueden empezar por donde quieran. Vamos a ir delineando nuestro dibujo con muchísima paciencia para evitar que nos queden las líneas mal. El delineado es la parte más libre de un dibujo porque lo podemos hacer a nuestro gusto. A mí en lo personal me gusta hacer el delineado con bastantes grosores y me gusta remarcar bastante la línea porque siento que le da más personalidad. Si a ustedes no les gusta del todo sus delineados, les recomiendo que usen esta misma técnica porque tal vez les pueda ayudar mucho. Esta técnica de remarcar la línea nos puede ayudar a variar los grosores y también nos ayuda a veces a corregir algunos errores. Y ahora que solo estamos en el delineado, aprovecho para preguntarles que si les gusta ver el proceso del delineado o prefieren no hacerlo. En lo personal siento que la parte del delineado es lo más importante del dibujo. A mí me gusta muchísimo delinear, pero no sé si esto se ha entretenido en los videos, así que me ayudaría muchísimo si dejan su opinión en los comentarios. Y bueno, dicho esto, también aprovecho para agradecerles por el apoyo que han estado dejando en todos los videos. Ya tenemos más de 60 suscriptores y todos los videos han sido muy apoyados, así que muchísimas gracias por todo. También recuerden que este dibujo fue pedido por un suscriptor. Tengo algunos dibujos de suscriptores pendientes, pero poco a poco estarán llegando al canal, así que por favor tengan paciencia. Y si alguna persona nueva quiere que traiga un dibujo al canal, me lo puede dejar en los comentarios y próximamente lo estaré trayendo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y dicho esto, ahora sí los dejo con el delineado. Y ahora sí, después de unas cuantas horas delineando, este ha sido el resultado. Aquí les dejo mi delineado escaneado para que lo puedan utilizar como imagen de referencia. Y ahora sí, ya por fin llegamos al coloreado. Yo voy a estar utilizando lápices de color de la marca Faber-Castell Super Soft y Prismacolor Premier. Recuerden que al final del coloreado les estaré dejando la tabla con todos los códigos que utilicé para este dibujo. Y ahora sí, yo voy a empezar pintando la cara. Para la cara simplemente estaré utilizando un tono para la sombra y otro para la luz. Para la sombra di una capa suavemente con un café clarito y por encima le di una capa con un color piel. Fui haciendo este mismo procedimiento en todos los pequeños lugares de la cara en los que lleva sombra. Y ahora para la parte más clarita de la cara estaré utilizando un color durazno y lo pasaré suavemente y por encima le pasaré una capa más fuerte con un color crema. Esto yo lo estoy haciendo porque no tengo un color de piel suficientemente pálido para este personaje. Si ustedes tienen un lápiz de color similar a este tono lo pueden utilizar para evitar hacer mezclas de colores. Y bueno, ya con la cara lista pasé a pintar el cuello con exactamente los mismos colores y la misma técnica. Y ya que terminemos el cuello vamos a pintar rápidamente los ojos. Para los ojos estaré utilizando en la parte de afuera un color gris para darle un poco más de profundidad. También pintaré con el color blanco porque
porque mi hoja es de un tono beige. Ahora estaré utilizando un color rosado oscuro para pintar la pupila y estaré utilizando un rosado medio y uno claro para pintar el iris. Y ahora que tengamos el iris de este color le haremos unos brillos con un marcador blanco. También pintaré la lengua con el mismo de tono rosado claro y también pintaré el fondo de la boca con un tono gris oscuro. Y ahora sí, ya con todo esto listo, vamos a empezar a pintar la ropa. Voy a empezar pintando el cuello del vestido de Nezuko con un color durazno y le pasaré por encima con un color rosado muy pálido. Y para la luz simplemente estaré rellenando con el rosado pálido los espacios que dejamos en blanco. Y ya con el cuello listo, ahora sí empecé a pintar el vestido. Para la sombra del vestido estaré utilizando un rosado fuerte y para la parte de la luz estaré utilizando un rosado claro. Simplemente vamos a ir pintando toda la sombra y ya luego rellenaremos el resto con el tono claro. Ahora vamos a pintar esta tira con un color verde y también le daremos un poquito de sombra con un verde más oscuro. Ya con esta tirita lista vamos a pintar los cuadritos. Unos cuadros irán de un color vino y otros irán de color blanco. A los del color vino les estaré dando un poquito de sombra con un tono morado y al blanco le estaré dando sombra con un tono gris. El cordón que tiene por aquí lo pintaré con un color anaranjado pálido y para darle sombra pasaré un color café claro. Ahora simplemente vamos a seguir pintando el resto de cuadritos y luego vamos a pintar la siguiente parte del vestido. Para esta parte del vestido estaré haciendo exactamente lo mismo. Primero pintaré la sombra y luego pintaré el tono claro en el resto. También vamos a pintar de blanco esta tira que pasa por el vestido y le daremos sombra con un color gris. Y ya con esto listo vamos a pintar la bata. Empezaré pintando con un color negro esto que vendría siendo la parte de adentro de la bata. Vamos a pintar de color negro de los dos lados y también me puse a dar sombra del lado izquierdo con el color negro. Vamos a ir pintando con color negro toda la sombra y luego para el color claro yo estaré utilizando un color morado medio rojizo. Pero antes de pasar este tono di una capa con presión media con un color café oscuro. Y ahora sí, ya luego de que di toda la capa con el café, le pasé por encima con el color morado rojizo. Fui haciendo esto en todos los espacios que quedaron en blanco y del otro lado vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pintar la sombra con el color negro y luego vamos a pintar el tono medio con el color café y el morado rojizo. Y ahora sí, ya que tengamos la bata lista, vamos a pintar la mano y el brazo. Para la mano y el brazo estaré utilizando exactamente los mismos colores que utilizamos para la cara y el cuello. Vamos a pintar la sombra con el color café claro y con el color piel, y para la parte clara vamos a pintar con el color durazno y el color crema. Y ya que pintemos la mano y el brazo, vamos a seguir con el pelo. Para el pelo voy a empezar pintando la orilla de los mechones con un color café claro. Vamos a hacer esto en cada mechón de Nezuko y luego vamos a pintar con un color negro toda la sombra del pelo. Vamos a ir pintando y marcando toda la sombra y luego de que la acabemos vamos a pintar con un tono café oscuro todos los espacios que quedaron en blanco. Yo empecé por el lado izquierdo, pero vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en el derecho. Primero pintamos la sombra y luego todo lo que queda en blanco lo pintamos con este tono café. Ya por último vamos a pintar estos lacitos de Nezuko con un tono rosado fuerte y uno más claro. Y ya así de fácil tendríamos listo este dibujo, así nos ha quedado. Aquí les dejo la tabla con todos los códigos de los colores que utilicé. Y ahora sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.